Hola, buenas noches a todos desde este programa especial del misterio llamado El viaje de las llanas. Bueno, en estos momentos tan trascendentales, tan surrealistas, tan extraños y de tanta incertidumbre e inmersos en nuestros espacios y confinados sin libertad de movimientos, quiero aprovechar a haceros viajar conmigo, pero de una manera un tanto especial. Quiero adentraros en el mundo de lo desconocido, de lo misterioso, donde voy a mostraros otra visión de ciudades tan conocidas como París, Londres, Edimburgo o Roma, y donde voy a haceros descubrir lugares mágicos, leyendas, rincones insólitos, y donde haré un recorrido de lugares malditos, donde sus fenómenos paranormales no han podido ser explicados hasta el día de hoy. Tantos y tantos monumentos cargados de historia, calles enigmáticas, hoteles encantados, museos insólitos, y un sinfín de historias, eso sí, historias del otro lado, un viaje al otro lado de la realidad, un viaje al más allá y a lo desconocido. Bueno, yo soy artista, viajera y tejedora de sueños de muchos viajeros que, venidos desde muy lejos, descubren Europa a través de mi visión. Hace mucho tiempo que me interesan estos temas misteriosos y, debido a la naturaleza de mi trabajo, he sido gran afortunada al poder viajar por gran parte del mundo y vivir experiencias de todo tipo. Y algunas de ellas insólitas, inexplicables, terroríficas también, que precisamente me hicieron indagar e investigar más profundamente en estos temas. Viajar nos puede regalar las dos caras de la moneda, nos enriquece el alma, los conocimientos, las vivencias, conocer otras culturas, otras religiones, otras supersticiones, pero también viajar nos regala sus energías, buenas o malas. Y he elegido París como comienzo porque es una de las más conocidas y visitadas, pero también de las más insólitas. Dudo mucho que gran parte de la gente que la visite conozca este otro lado oculto tan interesante, cargado de misterios y rincones extraños. Bueno, ¿qué os voy a contar de París que no sepáis? París, símbolo de Francia, es una de las ciudades más fascinantes del mundo, con una atmósfera que transmite su glorioso pasado, palacios suntuosos, bellísimos bulevares, iglesias majestuosas, la ciudad de los poetas, de los artistas, de la Belle Époque. En definitiva, la maravillosa y eterna ciudad de la luz. Ciudad también con un pasado muy turbulento, llena de cicatrices y testigo de una de las mayores revueltas de la historia de la humanidad. Me refiero a la Revolución Francesa, cuyas calles fueron escenario de acontecimientos sangrientos, por todos conocidos, y cuya protagonista fue un artilugio de eficacia mortífera, la guillotina, que se encontraba en varios puntos estratégicos de la ciudad, lugares tan turísticos y visitados hoy como por ejemplo es la Plaza de la Concordia, donde fueron ejecutadas miles de personas bajo el régimen del terror. Bueno, voy a comenzar con uno de los puntos más fuertes y más encantados de la ciudad de París, sus catacumbas. Y estoy segura de que sí que habéis oído hablar de este lugar y que precisamente yo visité hace un par de años cuando me encontraba en la ciudad. Una escalera de caracol a 20 metros de profundidad nos lleva a las entrañas de este laberinto subterráneo que tiene una longitud de más de 300 kilómetros. Una vez en sus entrañas, recorremos unos metros de túneles y llegamos a la entrada, una entrada de piedra con una inscripción en la que podemos leer: Alto, aquí comienza el Imperio de la Muerte. Al cruzar este umbral, accedemos al lugar donde se encuentran los 6 millones de restos humanos traídos de 5 cementerios de la ciudad a finales del siglo XVIII. Solo 2 kilómetros están abiertos al público. Pasadizos con las paredes forradas de huesos, fémures y calaveras colocadas en un orden muy extraño. Originariamente estas galerías eran parte de una antigua cantera de extracción cuyas piedras se usaron para construir la ciudad. No es hasta el siglo XIX cuando los huesos son dispuestos de la manera que los vemos hoy en día y que, gracias al director de la Inspección de Minas, decide convertirlo en mausoleo para los turistas y parisinos, disponiendo los huesos en las paredes de manera ordenada y en algunos casos formando mosaicos, inscripciones y decoraciones macabras. Las catacumbas han sido inspiración no solo para artistas,
escritores o directores de cine, sino también para los catáfilos, o grupo de exploradores clandestinos. Fue una especie de culto creado en los años 70, unos personajes apasionados de la cultura subterránea que asiduamente se dedican a recorrer los kilómetros de las galerías prohibidas durante días o meses, arriesgando su vida, creando sus propios mapas secretos, aunque bien es cierto que algunos de estos aficionados a la catafilia nunca volvieron a aparecer o fueron capaces de encontrar la salida en estas oscuras galerías laberínticas. En la Segunda Guerra Mundial se convirtió en búnker para los soldados de la resistencia francesa contra los nazis, donde curiosamente también el ejército alemán ocupó parte de las catacumbas, construyendo algunos búnkeres en su interior y así convirtiéndose en campo de batalla entre los dos bandos. También fue escondite de psicópatas y criminales durante la historia y escenario de rituales paganos y de brujería, donde aún podemos encontrar esculturas, tótems, altares, símbolos oscuros e incluso restos de misas negras y sacrificios de animales relacionados con Satanás. Numerosos testigos advierten de la presencia de espectros, fantasmas, gritos desgarradores y un sinfín de fenómenos que nadie puede explicar. Sin duda, la joya siniestra de París para turistas con ganas de sensaciones fuertes. Cambiando de escenario, ahora os voy a hablar de dos curiosos cabarets de peculiar originalidad, el Cabaret del Cielo y el Cabaret del Infierno, originariamente enclavados en la mítica Avenida Clichy de París, donde precisamente se encuentra el mítico Molino Rojo. Estos antiguos cabarets desaparecidos en el siglo XX nos dejan un vestigio del interés por los temas de ocultismo y por lo sobrenatural de los parisinos de la época. El Cabaret del Infierno se ubicaba en Montmartre, en el número 53 del Boulevard de Clichy, y la entrada al cabaret era a través de una puerta demoníaca en forma de boca con colmillos, la boca del infierno, y una decoración de esculturas de yeso representando a almas torturadas. Una vez dentro, el mismísimo demonio, un hombre disfrazado, nos daba la bienvenida gritando: «Bienvenidos a la condena eterna». Por dentro, el lugar simulaba una cueva tétrica y oscura. De las paredes surgía una imitación de lava dorada y humo, evocando el mismísimo infierno. Los empleados, disfrazados de demonios, servían bebidas bautizadas con nombres del Averno. Sin duda, fue uno de los primeros locales temáticos de Europa, todo un espectáculo diabólico. Justo al lado nos encontramos el Cabaret del Cielo, como antítesis al del infierno. Se cree que era del mismo propietario, la entrada, de color azul, simulando la llegada al cielo, música sacra, estrellas doradas, santos, nubes, camareros vestidos de ángeles con alas y la presencia del maestro de ceremonias, un San Pedro disfrazado con una llave gigante de la mano. Espectáculos de ángeles femeninos escasos de ropa y un final del espectáculo anunciado por el Padre Tiempo, un señor con barba blanca que se despedía de los visitantes con reverencias. Sin duda, lugares únicos e insólitos en la avenida de Clichy, cuya historia de su existencia no muchos conocen. Bueno, vamos ahora a hablar sobre la pirámide del Louvre, construida en 1981 por el presidente François Mitterrand. Se tardaron casi 8 años en finalizar esta obra, que fue muy criticada por la opinión pública, pero que con el tiempo se convirtió en un auténtico símbolo del Museo del Louvre y de la ciudad de París. Curiosamente, la pirámide que sirve de entrada al recinto tiene las dimensiones de las pirámides de Keops. 3 pequeñas pirámides acompañan a la principal, cuya colocación se estudió para que sirviera de claraboya y permitiera la entrada de luz al conjunto. Bueno, todo el conjunto se completa con una pirámide invertida que se ve desde el subsuelo y que queda completamente suspendida en el aire. Esta proeza técnica fue diseñada por un artista norteamericano de origen chino, Leon Mipei, y se compone de 673 placas de cristal en forma de triángulos y rombos. Algunas leyendas urbanas aseguran que el número de las placas utilizados no fue 673, sino que fue 666, o el número de la bestia, que anunciaban el fin del mundo según el Apocalipsis.
varias historias que recogen otras teorías del emplazamiento de este curioso monumento que parece que está construido sobre el antiguo meridiano de París. Otras teorías afirman que se trata de una obra de la sociedad secreta de los Illuminati para seguir demostrando a la sociedad su presencia en la actualidad a través de este símbolo secreto. E incluso teorías que afirman que bajo la estructura se encuentran los restos de María Magdalena. Podríamos también contar interesantes curiosidades de este grandioso museo, del que solo está expuesta al público la 10ª parte de las obras de arte con las que cuenta la bodega del museo. Y solo con lo que está expuesto tardaríamos más de 3 meses en recorrerlo entero. Cuenta la leyenda la existencia de un espectro activo que atemoriza a algunos visitantes, en concreto el fantasma de una momia llamada Belgefort. En el museo también podemos admirar obras pictóricas realizadas con una curiosa técnica, la técnica del Meunier, cuyo principal elemento es una sustancia que produce el corazón humano y que mezclado con los pigmentos y los óleos producen un efecto pictórico inigualable. Algunos personajes de la realeza francesa donaron sus corazones por amor al arte a prestigiosos artistas en el siglo XVII. Se cuenta que el corazón del rey Luis XIV fue usado por el artista Drolin para su obra Interior de una cocina. Sin lugar a dudas, una obra de arte bellísima. Después de este capítulo sobre el Museo del Louvre, creo que puede ser muy curioso que os comente sobre los museos insólitos que existen en la ciudad actualmente. Uno de los que más me ha llamado la atención es el Museo de los Vampiros y las Criaturas Legendarias. Es un pequeño museo privado de un señor llamado Charles Seguin que dedica toda su vida a la investigación de los vampiros y de lo oculto. Traduce textos raros sobre demonología, vampirismo y alberga todo tipo de objetos extravagantes, desde juguetes de Drácula hasta un kit para matar vampiros. Una colección extensísima de películas de terror, libros mágicos y tratados de satanismo, convirtiéndose así en la biblioteca más importante del mundo en materia de este tipo. Cuenta hasta con el cadáver momificado de un gato traído del cementerio de Père Lachaise, donde existe una teoría de que el conde Drácula está enterrado allí. Sin lugar a dudas, un espacio tenebroso para los amantes de las tinieblas. Curioso me ha parecido también el Museo de la Falsificación, con verdaderas joyas en el arte de la copia y con objetos de todo tipo que se exhiben junto a sus originales, desde perfumes, cosméticos, incluso obras de arte. Un reto para nuestros ojos poder diferenciar el objeto falso del auténtico. El edificio del museo es una copia de una copia, reproduciendo la fachada de un hotel del barrio parisino Le Marais. También me gustaría mencionaros el Museo del Alcantarillado. Es un increíble e insólito museo para conocer las entrañas de la ciudad de París, recorriendo su alcantarillado para conocer su origen desde su evolución hasta sus sistemas actuales. En definitiva, conocer sus misterios subterráneos. Una visita oscura y maloliente, pero sin lugar a dudas muy interesante. También se cuenta con museos de muñecas, de magia, de erotismo y un sinfín de pequeños museos que harán las delicias de los más curiosos. París, lugar cargado de leyendas. Cada lugar está cargado de historias, de magia, de energía. Y esto solo es una muy pequeña parte de los misterios de la Ciudad de la Luz. Hoteles malditos y embrujados, como es el Hotel Pavillón, con fenómenos paranormales muy activos. O mansiones encantadas, la más importante y célebre por acontecimientos inexplicables, situada en el barrio de Pigalle, y donde habita el fantasma de una ama de llaves, que causa infortunios y desgracias a las familias que allí habitaron hasta la actualidad. ¿Cómo no mencionaros el pasaje de las brujas de Montmartre, habitado por seres mágicos y hechiceras? Leyendas sobre las gárgolas de la Catedral de Notre Dame, que tras el asesinato de Juana de Arco cobraron vida y bajaron a atemorizar al pueblo. El cocodrilo de las alcantarillas, el barbero diabólico o el fantasma de la ópera tan conocido por todos.
Es como si cada rincón estuviese plagado de misterio. Cada rincón se nutre de su propia historia, la historia de una de las ciudades más bellas del mundo. Es París, la ciudad de la luz, pero también de las sombras. La intención de la creación de este capítulo, amigos, es abrir un momento juntos de reflexión, de compartir experiencias, viajes, de incluso anécdotas. Os invito, mis viajeros y amigos, a que me contéis vuestras experiencias en la ciudad de París, a través de escritos, mensajes, fotos, vídeos. Contadme vuestras impresiones, relatadme vuestras vivencias y no tengáis reparo en hablar de esa sensación que quizás tuvisteis y que todavía hoy recordáis perplejos. Contadme cómo fue. Os esperamos en este espacio de misterios. Mis fieles colaboradores y expertos en estas materias, Alfredo Asesino y Delia Rich, a los que ya conoceréis en futuros programas, y una servidora, Belle Stones. Un abrazo muy fuerte a todos desde el viaje de las Llanas.